¿Qué tal? Vamos en esta ocasión, con este video, a poder razonar un poco a través de análisis fundamental para poder dar una explicación por qué el tipo de cambio se ha estado regresando, es decir, ha estado bajando el tipo de cambio, lo cual nos habla de que el peso se está apreciando respecto al dólar y nuevamente pues se ve una fortaleza del peso. No ha bajado de los 17 pesos. Les invitamos a ver el otro video donde estamos hablando del mismo tema del tipo de cambio, pero desde el punto de vista de análisis técnico, y ahí damos algunas conclusiones, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico. Ahora queremos abordarlo desde el punto de vista fundamental, el por qué se está nuevamente apreciando el peso, aunque no ha bajado del nivel de los 17 pesos hasta este momento, que podemos decirlo, ¿verdad? Eh, Vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Y básicamente creemos que dentro del ámbito bursátil y dentro del ámbito fundamental es lo que ha estado repercutiendo en que el peso se fortalezca. Vamos a ver, preparamos una presentación para que sea un poco más rápido el poder analizar esto y puedan ver el video hasta concluirlo. Aquí vemos la gráfica del tipo de cambio. Como ustedes se dan cuenta, en el 2023 pues tuvo una caída importante desde los 19.50 hasta llegar a los 16.64 por ahí, ¿no? Desde los 19.50 que se marcó más o menos en este nivel. Eh, ya estaba dándose a finales del año una, vamos a decir, un incremento en el tipo de cambio, lo cual representa una devaluación o una depreciación del peso respecto al dólar. Llegó a estar en niveles de 18.50, como pueden darse cuenta aquí. Sin embargo, después de más o menos finales de octubre, principios de noviembre, el peso nuevamente se recuperó respecto al dólar. Ya se ha estado hablando mucho en relación al comportamiento que ha manifestado en el 2023 y finales del 2022, y esto se debe básicamente, por un lado, a la subida de tasas de interés del Banco de México. Cuando se sube la tasa de interés, que es el precio del dinero en México o en cualquier otra parte, pero estamos hablando de México, pues eso hace automáticamente que el peso se aprecie, aumente su valor, porque estamos aumentando, o el Banco de México está aumentando el precio del peso a través de la tasa de interés. Y eso hace que se fortalezca de forma importante. Por otro lado, también la diferencia entre las tasas de interés en los Estados Unidos y en México también ha provocado que los inversionistas internacionales hayan decidido, al haber 6 puntos porcentuales o 600 puntos básicos, pues obviamente han decidido, a pesar del riesgo, invertir su dinero en México. ¿Eso qué significa o qué envuelve? Pues el hecho de que tengan que deshacerse de sus dólares y tienen que comprar pesos para poder invertir aquí en las bolsas de valores. Y eso es lo que ha creado básicamente, además de otros aspectos como las remesas, que siguen siendo un hecho, así como este fenómeno que a nuestro juicio todavía es una fase de planeación, todavía no hay una fase de realización, y yo creo que esto no va a estar en el mediano, sino en el largo plazo. Sin embargo, algunos analistas sienten que esto está generando también una apreciación en el peso cuando se da este nearshoring o esta reubicación de plantas productivas que probablemente van a migrar desde de China, de India quizá, para México, aunque más bien India llega a ser una competencia, pero pues México está muy cerca, ¿verdad? Hay algunos aspectos que también estaremos hablando en otro video, donde pues están involucradas las elecciones. No hay que olvidar que Donald Trump está teniendo una posición bastante importante, casi nadie puede competir con Donald Trump, y se está pensando en una elección entre Donald Trump y nuevamente John Biden. Entonces, bajo esta condición, no hay que olvidar que Donald Trump, mientras tuvo la presidencia, eh, pues estuvo bajo esa política de American First, en el sentido de tratar de regionalizar nuevamente la economía en los Estados Unidos,
atrayendo a las empresas, ¿verdad? Y cobrándoles impuestos importantes a las empresas que se mantuvieran fuera de los Estados Unidos y que son de capital americano. Todo esto pues crea obviamente una condición de incertidumbre sobre lo que va a estar pasando, sobre todo en este aspecto del nearshoring, y hay que estar viendo cómo se van desarrollando todavía esto, además de algunos problemas judiciales que trae Donald Trump. Pero bueno, el punto es que esto está significando que el peso se está fortaleciendo, que estaba fuera de lo que se esperaba, ¿no? En relación con ello. Como repito, vamos a estar analizando en otro video algunos ámbitos de perspectivas económicas que les invitamos a verlo, no dejarlo de ver y que lo vean todo para que podamos tener una clara idea de qué es lo que podríamos esperar para el 2024. Vamos entonces a explicar qué es lo que a nuestro juicio ha estado sucediendo y ver cómo y por qué se ha ido apreciando el peso también por los aspectos que se han estado considerando. Miren, realmente otro aspecto que ha fortalecido mucho al peso y que al mismo tiempo ha debilitado al dólar y que el dólar actualmente con respecto a los índices bursátiles en los Estados Unidos tiene una correlación negativa. Es decir, cuando suben los índices bursátiles, eh, el dólar pierde valor, ¿no? Y ahorita hemos estado viendo nuevos máximos en los índices bursátiles, inclusive ya lo que es el Standard Poor's 500 está cerca de los 5,000 puntos y hemos estado viendo en los últimos días nuevos máximos, incluyendo nuestro país en lo que es el índice de precios y cotizaciones del Standard Poor's, Bolsa Mexicana, índice de precios y cotizaciones, que está por arriba de los 58,000 puntos, pegándole ya a los 59,000 puntos. Esto obviamente trae como consecuencia el hecho de que el dólar se debilita y el peso se fortalece. Sin embargo, se están dando algunas cuestiones que vamos ahorita a comentar que nos hacen pensar que realmente hay un grado importante de especulación en los mercados financieros. El primer punto es que hace la semana pasada se dio el dato de el empleo en los Estados Unidos y se aceleraron de manera sorpresiva a comienzos de 2024, que nadie se lo esperaba. Hay que recordar que los mercados financieros, desde finales del año pasado, quizá mediados del año pasado, ya estaban y de hecho han estado descontando que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. ¿Por qué piensan que van a bajar las tasas de interés? Porque si no van a generar una recesión. Por lo tanto, lo que esperan los mercados financieros es que la economía en los Estados Unidos se empiece a ralentizar o desacelerar. Y por ello, eso favorecería el que la Reserva Federal bajara las tasas de interés, porque obviamente si no las baja, mantendría un crédito muy caro, que ha sido muy caro por muchos años, y que eso de alguna forma afecte a las empresas, ¿verdad? Que bajen sus utilidades. Y eso obviamente afectaría a los índices bursátiles. Pero han descontado que así no va a ser. Y aunque la Reserva Federal, Jerome Powell y algunos otros presidentes de algunas de las sucursales o de los bancos de la Reserva Federal que están en diferentes estados de la Unión Americana, han expresado que esa no es su perspectiva. Sin embargo, el mercado ha seguido descontando esta condición. Y obviamente descuentan que no se va a dar una recesión, sino que posiblemente simplemente sea una desaceleración económica. Pero este dato del empleo sorprende. ¿Por qué? Porque se generaron 353,000 puestos de trabajo en enero. Y la tasa de paro, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7, que realmente es muy baja. Si vemos la siguiente gráfica, aquí vemos que durante lo que fue la pandemia, pues sí, la tasa de desempleo llegó a subir al 15%, no como en el 2008 en la crisis financiera, pero a partir de ahí ha estado bajando la tasa de desempleo, ¿verdad? Y hay puestos de trabajo. Obviamente, cuando hay puestos de trabajo, pues se concluye que la gente tiene dinero. Y si tiene dinero, pues tiene la capacidad de seguir comprando los bienes y servicios que producen las empresas. Y eso es lo que provoca que los índices bursátiles suban.
Ahorita que estamos en el periodo de reportes del último trimestre, pues muchas empresas, ¿verdad? Bastantes empresas han estado reportando todavía buenas utilidades. Esto entonces crea una contradicción de lo que esperaba el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está bajando el empleo, sino que sigue arriba. Ahora, ¿por qué es preocupante que haya empleo y que siga subiendo el empleo y siga bajando o se mantenga la tasa de desempleo? Porque estos son factores que generan inflación. Si la gente sigue teniendo dinero, sigue teniendo empleo y sigue comprando los bienes y servicios, eso provoca obviamente que se incremente el precio de los bienes y servicios generalizados. Si las empresas siguen reportando utilidades, es porque eso va a generar más inflación. Si se genera más inflación, entonces la Reserva Federal no podría bajar las tasas de interés. Eso es lo que realmente estaría sucediendo. Y por eso es que sorprende este primer dato. ¿Y qué podemos decir del tipo de cambio? Bueno, esto debería, y de alguna forma se afectó, pero luego se vio su efecto, pero debería estar generando una depreciación o una devaluación del peso respecto al dólar. Pero no está siendo así. Y ahorita vamos a explicar por qué es más sorpresivo esto y por qué pensamos nosotros que hay un grado importante de especulación. Cuando digo grado de especulación, quiere decir manipulación de los mercados. Aquí tenemos el crecimiento, porque también ese dato se vio de forma importante. Los Estados Unidos a partir de la pandemia han estado creciendo y se esperaba una desaceleración del Producto Interno Bruto. Sin embargo, este no se ha dado. No se ha dado y por lo tanto esto sería otro dato que no favorece el que la Reserva Federal baje las tasas de interés, como el mercado ya se había anticipado y de hecho ya lo había descontado. Y decimos así porque si estamos hablando de nuevos máximos y estamos hablando de que han tenido rendimientos muy importantes, pues ha estado bajo un entorno económico de incertidumbre. Sin embargo, las bolsas de valores siguen subiendo. En relación a esto, se dio a conocer también esta noticia, donde el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cerró el 2023 con una expansión del 2.5%, cuando la perspectiva era mucho menos. De esta forma podemos ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica también del economista, donde efectivamente se ve que el crecimiento en los Estados Unidos en el cuarto trimestre fue del 3.1 cuando se espera, perdón, 3.3 cuando realmente se estaba esperando el 3.1%. Por lo tanto, este es un dato que contradice la expectativa y la idea que tenía el mercado, lo cual indica que la economía en los Estados Unidos se sigue expandiendo a un ritmo superior a lo que los funcionarios de la Reserva Federal consideran, ¿verdad? Que una tasa de crecimiento no inflacionaria alrededor del 1.8% marcaría quizá una desinflación, pero no se da tal situación y por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Que no hay elementos para pensar que la Reserva Federal pues no baje las tasas en un corto plazo, que es lo que la misma Reserva Federal ha estado diciendo y ha estado expresando en sus diferentes discursos y sus participaciones en diferentes eventos. Y al momento, obviamente, de dar el anuncio de política monetaria y también cuando se publica el libro beige donde se traen las minutas de la decisión de política monetaria. Sin embargo, el mercado desde el año pasado, a mediados del año pasado, pues a pesar de esto, siguió descontando y descontando que la Reserva Federal definitivamente, aunque dijeran que no, se iba a bajar la tasa de interés. Por eso es que se ha dado esta condición y esta situación. Y aquí, en la última decisión de política monetaria, como podemos ver en el caso de Investing, sacó este artículo: Reserva Federal deja las tasas de interés en máximos de 23 años. O sea, estamos hablando de que es un crédito bastante caro y que no se ha visto o no se ha percibido la afectación en la economía, ¿no?
y por lo tanto dice, se descartan recortes, diferente a la expectativa que tenían los mercados financieros. Eh, Siempre se presta atención al tono del comunicado, si es dovish o es hawkish, ¿no? En este caso, el comunicado que dio la Reserva Federal, el Comité del Mercado Abierto, fue un tono hawkish, es decir, un tono agresivo, ¿verdad? Restrictivo, que favorece las tasas de interés altas. Dice, ha descartado que sea momento de reducir las tasas de interés hasta asegurar que la inflación se encuentra descendiendo de manera sostenible hacia el objetivo planeado, es decir, del 2%. Por ahí subimos un video en nuestras redes sociales donde se le preguntó por qué no está pensando la Reserva Federal en dejar la tasa objetivo en el 3%, que es la que tiene el Banxico aquí en México. Pero Jerome Powell dijo no, la tasa adecuada, ¿verdad? Para poder mantener el poder adquisitivo del dinero de los norteamericanos debe seguir siendo el 2%. Así que todavía falta por bajar, y a eso se refiere con sostenible. Y como se dan cuenta, la posición de la Reserva Federal sigue siendo la misma. Aquí lo que sorprende es que si el mercado descontó esto y eso provocó alzas importantes, pues entonces con estos datos, pues, ¿qué está sucediendo? Porque seguimos viendo nuevos máximos, ¿no? Aquí es en donde nosotros decimos, bueno, todas estas noticias deberían de haber provocado que el dólar se apreciara respecto a otras divisas. ¿Cuál es la realidad? Que sí se apreció. Pero, oh sorpresa, el peso, lejos de depreciarse, a pesar de que el dólar se ha apreciado, el peso se ha apreciado también. Y ese aspecto es el que nos tiene hasta cierto grado sorprendidos en estos últimos días. Ya, como les dije, hay otro video donde estamos hablando sobre el análisis técnico y sí se ve definitivamente en ese análisis, pues que hay una tendencia bajista, si no de mediano o largo plazo, por lo menos si hay una tendencia bajista en el corto plazo. Pero les invitamos a que lo vean porque ahí exponemos algunos criterios dentro del análisis técnico, ¿no? Aquí es en donde les estamos y queremos mostrarles precisamente el índice dólar. Este índice dólar es una canasta de varias importantes divisas comparadas con el dólar, ¿verdad? La forma en que se van comportando. Y lo que nos damos cuenta, como ustedes pueden verlo en la gráfica, es que a partir de todos estos señalamientos, lo que ha estado generando en el dólar es que se ha estado apreciando. Obviamente tiene algunas bajas de repente, algunos movimientos laterales, pero que sin duda se ha estado apreciando, dado que este índice de estar por abajo de 100.50 ha llegado hasta 104.50. Obviamente, divisas como el eurodólar, pues obviamente han estado cediendo, de hecho ya están en niveles bastante bajos, ¿verdad? Actualmente ya están dentro del 1.0779 dólares por euro, y eso nos marca que efectivamente el euro se está depreciando respecto al dólar precisamente por este movimiento que vemos en la gráfica, pero el peso no. El peso no está sucediendo eso. Y si bien no está descendiendo de forma importante, no está manifestando, como lo ocurre en el caso del euro, no está manifestando esta reacción de apreciación del dólar respecto al peso, ¿no? Esto es lo que nos hace pensar que hay un grado de especulación porque todavía los índices bursátiles hoy todavía tuvieron nuevos máximos, ¿no? A pesar de esta condición. Pero, ¿qué pasa con las tasas de interés en los Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos el bono de 10 años y como ustedes pueden darse cuenta, después de seguir vamos a decir, descontando el hecho de que las tasas de interés las va a bajar la Reserva Federal. Hay que recordar que estaban en niveles muy bajos aquí en la gráfica que tenemos, que es a un día.
estaban alrededor del 3.25. Sin embargo, debido al temor de que siguiera subiendo las tasas de interés la Reserva Federal por el mes de octubre, o inclusive, si no las sube, las mantenga, pues ¿qué es lo que pasa? Que llega a estar la tasa del bono a 10 años al 5%. Sin embargo, cuando el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal tiene que bajar las tasas de interés, entonces las tasas en los Estados Unidos empieza a bajar y llega a descender por abajo del 4%. Y ese es el nivel que nosotros queremos ahorita este, ejemplificar. Miren, no me sale exactamente derecho, pero vamos a ver este nivel. Cuando empiezan a darse los datos del empleo, los datos de la tasa de desempleo, eh, la expresión en la política monetaria por parte de Jerome Powell, entonces las tasas de interés otra vez recobran posición por arriba del 4% y llegan a más o menos este nivel, arriba del 4.10%. Están ahorita en el 4.10. Esta es una gráfica casi reciente. Y bueno, pues esta es la posición. Mientras esté por arriba del 4, manifiesta que la Reserva Federal, pues más bien se está percibiendo que en el mercado se está aceptando el hecho de que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, y eso está provocando entonces sí nuevos máximos, pero ya subidas un tanto acotadas. Se está apreciando el dólar respecto a otras divisas, ¿verdad? La tasa de interés del bono a 10 años está por arriba del 4% después de estar en el 3.75. Y todo esto entonces debería tener un efecto devaluativo, vamos a llamarlo de esta manera, en el peso mexicano, pero no ha estado ocurriendo. Aquí vemos lo que queremos expresar. Es un barómetro sobre lo que los analistas están teniendo como perspectiva de lo que va a ocurrir por parte de la Reserva Federal. Como ustedes se dan cuenta, para la decisión, ahorita la mantuvieron al 5.50%, 5.25, 5.50% anual. Para el 20 de marzo, que es la próxima decisión de política monetaria de los Estados Unidos en la Reserva Federal, el 81% de los analistas piensan que la Reserva Federal la va a dejar aquí. El 19% piensa que sí va a bajar en 25 puntos básicos o base, que es 0.25%. Eso es lo que son 25 puntos básicos. Pero si nosotros podemos ver, por ejemplo, en la semana anterior se pensaba que ya para el mes de marzo el 34% pensaba que sí la iba a bajar y el 66% no. Pero como ustedes se dan cuenta, los que pensaban que sí se iba a bajar ha estado disminuyendo de 34 a 23 y de 23 a 19. Y los que pensaban que se iban a mantener eran solo 66%, ahora es el 77%. Ahora es el 81%. Y esto es lo que está provocando lo que ya vimos hace un momento, que la tasa en el mercado, en el bono de 10 años, esté por arriba del 4%, que el índice dólar respecto a otras divisas, pues está alrededor de 104 puntos de índice, es decir, subió desde 100 hasta 104, es decir, se está apreciando el dólar. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la perspectiva, ¿verdad? Es decir, está cambiando esa idea que se había descontado. Y es aquí donde nos preocupa, porque ese descontar de que la Reserva Federal sí iba a bajar las tasas de interés fue lo que provocó estas alzas importantes en las bolsas de valores y lo que provocó que el peso se apreciara respecto al dólar, ¿verdad? Entre otros aspectos. Hay que entonces estar analizando qué es lo que está pasando y cómo va a reaccionar el mercado en este sentido. También estamos poniendo aquí en esta presentación, para hacerlo más rápido, estábamos pensando irnos a las páginas de forma directa para que ustedes lo vieran en tiempo real, pero esta es ahora la expectativa de los analistas para la reunión del 12 de junio. Quiero decirles que esta posibilidad de 5.25, 5.50 ya no existía. Sin duda es muy baja, del 1.4, pero quiero señalar que no existía ya la posibilidad. Por lo tanto, ahora la mayor probabilidad es que estén por alrededor de 4.75, 5%, ¿verdad? Estamos hablando de 25 puntos base,
para junio, ¿verdad? Y el 51% piensa que así va a ser. Inclusive hay un 10% que las va a bajar todavía más y hay un 37% que sería la tasa del 5,25, es decir, bajar 25 puntos base y aquí están esperando 50 puntos base, ¿verdad? Sin embargo, ya existe esta posibilidad. Si vemos en la parte baja, nos damos cuenta que ya no había siquiera la idea de que la Reserva Federal dejara de bajar la tasa de interés. Sin embargo, aunque es muy leve, muy insípida, ya hay un dato de que algunos piensan que la Reserva Federal definitivamente para junio no va a bajar las tasas. Es muy bajo, pero vean las otras opciones. Por ejemplo, la que sí se baje 25 puntos base, que estaba en 7,8, ahora está en 33,7 y ahorita está en 37. Bajó 0,7, ¿verdad? Las que pensaban que iba a llegar al 5% era del 52,4, luego 52,2 y ahorita está en 51,5. Se mantiene, pero va bajando, ¿verdad? Y la que sí estaba para el 4,75, o sea, 75, casi un punto, 100 puntos básicos, de 34 pasó a 12,6 y ahora está en 10,1, lo cual por eso bajó de forma importante. Esto lo queremos mostrar para que ustedes vean cómo la Reserva Federal, de lo que ha estado diciendo durante todo el tiempo, que no es el momento de bajar las tasas de interés, sin embargo, el mercado descontó que sí. Y esa ha sido su reacción. Si se percibe que no va a ser, la pregunta es cómo va a reaccionar las bolsas de valores y obviamente cómo va a reaccionar el tipo de cambio, ¿verdad? Hay que pensarlo y hay que meditarlo en este sentido. Ahora, ¿qué pudiera estar causando esta condición? Donde la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés más altas por 23 años. ¿Qué es el punto? ¿Por qué ha sido esto? Hay que recordar que en términos de política monetaria, si han subido las tasas de interés en los Estados Unidos, es porque la Reserva Federal ha estado aplicando una política restrictiva. ¿Qué significa eso? Ha estado quitando dinero de la economía. Al haber menos dinero, obviamente el precio, que es la tasa de interés, sube, ¿verdad? Como cualquier otra mercancía. Si baja la cantidad de X producto sin que la demanda se modifique, entonces el precio tiende a subir. Y eso es lo que está pasando. La Reserva Federal quita dinero a través de los mecanismos y herramientas que tienen de política monetaria y eso provoca entonces que las tasas de interés suban. Pero ¿por qué es que no siguen bajando la tasa? Perdón, ¿por qué es que el consumo no deja de darse? Y por lo tanto, aunque baja la inflación, bueno, no que baje, sino que no está subiendo en la misma magnitud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay todavía más trabajo? ¿Por qué la economía norteamericana sigue creciendo? ¿A qué se debe si el crédito está muy caro? Como también lo estuvimos considerando ahora en nuestras redes sociales respecto al aspecto inmobiliario. ¿Por qué sigue habiendo una subida del precio de las casas si el crédito hipotecario está carísimo? Bueno, nuestra idea es que no hay que olvidar que el presidente norteamericano John Biden, al tiempo de la pandemia, anunció un plan que fue aceptado por 1,9 billones de dólares para combatir la crisis. La idea del presidente era prometer un cheque de $1,400 para apuntalar la economía de las familias y los trabajadores. Y había toda una serie de desglose en cuanto a la cantidad que se iba a dar y que se aprobó. Comentario relacionado con este mismo decía, decían en ese tiempo, el gobierno inyectará 1,9 billones de dólares en la economía estadounidense. Entonces, mientras la Reserva Federal estaba llevando una política restrictiva de quitar dinero de la economía, por el lado de la política fiscal, por parte de la administración federal, la administración de John Biden, lo que estaba haciendo era inyectar dinero en la economía. Por eso nuestra hipótesis, ¿verdad?, al respecto, es que todavía parte de ese dinero queda, es decir, hubo liquidez. Y eso entonces provocó que a pesar de que la Reserva Federal estaba subiendo las tasas de interés
y que obviamente tenía que tener un efecto de ajuste a las bolsas de valores, porque obviamente iba directamente al crédito de las empresas y que las empresas no iban a dar utilidades, pues no fue así, sino que las empresas siguieron dando utilidades, ¿verdad? Eh, sí, la inflación empezó a descender, pero no ha descendido de forma importante, sobre todo la subyacente o la inflación core, que se le conoce en los Estados Unidos, pues sigue siendo bastante alta. Sí ha bajado, pero sigue siendo bastante alta. Por lo tanto, estos datos nos hacen pensar que esto es lo que ha mantenido. En el caso de las casas, si tienen tanto dinero, pues ellos han seguido comprando porque hubo mucho dinero por parte de política fiscal y por lo tanto, aunque esté el crédito tan alto, pues ellos siguen comprando. Y es lo mismo que está pasando con las empresas. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo. Por lo tanto, aquí el detalle importante que hay que estar considerando y analizando es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos platicado, el comportamiento de las bolsas no ha sido lógico o coherente. Se dice que las bolsas descuentan lo que están percibiendo que va a ocurrir en la economía. Y aunque si bien se esperaba realmente eh, una, un soft landing, que le llaman, ¿verdad? Se hizo una recesión leve en los Estados Unidos para el 2023, esta no se dio, no se ha dado. Porque nuestra perspectiva precisamente son estos planes de ayuda que manifestó Biden y que obviamente ha generado una deuda bastante importante en este país, ¿verdad? Su deuda es muy grande. Y bueno, aquí por último queremos manifestar precisamente cuando se dieron a conocer todos estos datos, la reacción del tipo de cambio fue esta, ¿verdad? Fue una subida del tipo de cambio en niveles de 16.90, sube y luego se siguen dando más noticias, llega un momento en que está por 17.40, se vuelve a colocar en los 17.40, sin embargo, lejos de tener un comportamiento devaluativo al fortalecimiento del peso, al darse datos que hacen percibir que la inflación no va a descender como se pensaba en los Estados Unidos o como se pudiera pensar, pues el tipo de cambio está disminuyendo, ¿verdad? Está disminuyendo y ahorita está alrededor de los 17 pesos con 6 centavos aproximadamente, ¿no? Por ahí está el nivel de esta posición. Y bueno, en conclusión, ya en esta parte final, lo que podemos decir es que desde el punto de vista fundamental, con las noticias del empleo, las noticias del crecimiento de la economía en los Estados Unidos y las palabras de un tono restrictivo, ¿verdad? eh, deberían de generar en el peso mexicano un proceso devaluativo. No estamos hablando de que se fuera a los 19 o 20 pesos, no estamos hablando de eso, pero sí debería de haberse dado una condición devaluativa, pero sin embargo esta no se dio. Y ahí es en donde no encontramos una explicación. Y como dijimos en otro video, ¿verdad? Que ya estamos por publicar, solamente damos ahora el análisis técnico, donde sí hay una evidencia de que hay una tendencia, por lo menos en el corto plazo, a irse a los 17 pesos como un soporte. En caso de que rompiera los 17 pesos, pudiera irse hasta los 16.80 en primera instancia, y si cayera por debajo de 16.80, bajaría a los 16.62 pesos por dólar aproximadamente. Pero sentimos que hay un soporte importante. Por favor, vean el video para que ustedes puedan verlo en esta condición, ¿verdad? Pues esta es una de las explicaciones que quisimos dar ahora desde el ámbito fundamental. Esperemos que haya sido entendible, ¿verdad? Aunque estamos usando algunos términos técnicos, pero quisimos y hemos querido y querremos seguirlo explicando lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan entender. Pues para mí ha sido un placer, Eduardo Samadini de Cemex Consultoría Financiera, poder dar esta explicación que les pueda ser de utilidad, y por ahí estaremos sacando algunos videos sobre las perspectivas que hemos encontrado. De hecho, el día de hoy salieron
también nuevas perspectivas por parte de la OCDE que también publicamos en nuestras redes sociales. En este caso, Eduardo Semadeni, son nuestras redes sociales, así las pueden encontrar. Pues muchas gracias por su atención y habernos acompañado a este video. Les invitamos a que se suscriban para que puedan estar atentos a las nuevas publicaciones de algunos videos y también que nos puedan dar un like, que a ustedes no les cuesta nada. Por lo pronto, ha sido un placer, así que nos despedimos de ustedes y esperemos que la pasen muy bien. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.